control de la recaudación fiscal en Venezuela se ha convertido en un eje de poder que trasciende lo técnico y se inserta directamente en la dinámica política del Estado. En ese entramado, Diosdado Cabello y José David Cabello concentran influencia sobre una de las instituciones más sensibles para la supervivencia del gobierno. A mayor presión, mayor preparación. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, organismo encargado de captar los recursos que hoy sustituyen parcialmente la renta petrolera. José David Cabello ha dirigido el CENIAT de forma ininterrumpida desde el año 2008, una permanencia que ha coincidido con la transformación del modelo económico venezolano. Durante ese periodo, el país pasó de depender casi exclusivamente del petróleo a sostenerse en buena medida sobre la recaudación interna en medio de sanciones, caída de producción energética y aislamiento financiero. Bajo su administración, las cifras oficiales muestran incrementos constantes en la recaudación nominal. En 2024, el organismo reportó ingresos superiores a 459 millardos de bolívares, con el impuesto sobre la renta y el IVA como principales fuentes. Y para 2025, los montos acumulados ya superaban los 900 millardos. Este crecimiento ocurre en un entorno de contracción económica prolongada, caída del poder adquisitivo y dolarización informal, lo que revela una presión tributaria concentrada en sectores que aún generan liquidez. El peso del IVA dentro de la estructura de ingresos fiscales evidencia un desplazamiento de la carga tributaria hacia el consumo. Se trata de un impuesto regresivo que impacta directamente a la población, incluso en condiciones de precariedad salarial. La recaudación por esta vía ha aumentado de forma significativa, lo que indica que el Estado obtiene recursos no tanto de la expansión económica, sino de una intensificación de los mecanismos de cobro sobre transacciones cotidianas. La estructura fiscal deja ver un sistema que se adapta a la escasez de divisas y a la pérdida de ingresos petroleros mediante la captura de ingresos internos en bolívares y en divisas transadas dentro del mercado. Las denuncias que rodean la gestión del CENIAT no se limitan al diseño tributario. En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a José David Cabello señalando su presunta participación en esquemas de corrupción, incluyendo extorsión a empresas y uso del sistema tributario para fines personales y políticos. Estas acusaciones se suman a señalamientos recurrentes sobre el uso del aparato fiscal como herramienta de presión. Reportes de organizaciones como Transparencia Venezuela han documentado patrones en los que fiscalizaciones, multas, cierres administrativos recaen con mayor intensidad sobre sectores empresariales vulnerables o críticos del gobierno, generando un entorno en el que la tributación se percibe como un instrumento de control más que como una obligación equitativa. Dentro de ese esquema, el CENIAT no opera de forma aislada. Su papel se articula con otras estructuras del Estado, incluyendo organismos de seguridad y control administrativo, lo que amplifica su capacidad de incidencia. La combinación entre inspecciones fiscales, controles aduaneros y supervisión de operaciones comerciales permite una vigilancia constante sobre el sector privado. Empresarios han denunciado prácticas de cobros extraordinarios o ajustes discrecionales que, en algunos casos, superan ampliamente las obligaciones legales, configurando escenarios cercanos a la extorsión institucional. Las aduanas representan otro punto crítico. El control sobre importaciones y exportaciones otorga al CENIAT una capacidad significativa para regular el flujo de mercancías en un país altamente dependiente de bienes importados. Denuncias recurrentes apuntan a la existencia de redes internas que condicionan la agilización de trámites y pagos irregulares. Aunque estas acusaciones rara vez derivan en procesos judiciales dentro de Venezuela, forman parte de informes internacionales y análisis independientes sobre corrupción estructural en la administración pública. La permanencia de José David Cabello al frente del CENIAT también ha sido interpretada como parte de una lógica de confianza política dentro del gobierno. Su cercanía con su hermano Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del oficialismo, refuerza la percepción de que el control tributario está alineado con intereses de poder mucho más amplios.
Este vínculo ha alimentado señalamientos sobre la existencia de redes familiares y políticas en posiciones estratégicas, especialmente en áreas sensibles como aduanas y fiscalización. En términos operativos, el CENIAT ha intensificado en los últimos años campañas de fiscalización masiva, cierres temporales de comercios y exigencias de cumplimiento inmediato de obligaciones tributarias. Estas acciones se presentan oficialmente como parte de un esfuerzo por fortalecer la cultura tributaria y combatir la evasión. Sin embargo, el contexto en el que se ejecutan, marcado por la discrecionalidad y falta de transparencia institucional, genera dudas sobre la uniformidad de su aplicación. El discurso oficial insiste en que la recaudación permite financiar programas sociales y sostener el funcionamiento del Estado en un escenario adverso. Desde esa perspectiva, el aumento de ingresos tributarios se interpreta como un logro de gestión. No obstante, la opacidad en el uso de los recursos y la ausencia de rendición de cuentas dificultan establecer con claridad el destino final de esos fondos. Organizaciones independientes han señalado que una parte significativa del gasto público escapa a mecanismos de control, lo que abre espacio a la desviación de recursos. Casos documentados en informes internacionales y filtraciones han vinculado a funcionarios del entorno de poder con esquemas de corrupción que incluyen sobreprecios en importaciones, manejo irregular de divisas y utilización de empresas de fachada. Aunque no todos estos casos se relacionan directamente con el CENIAT, configuran un contexto en el que la administración de recursos públicos se encuentra bajo cuestionamiento constante. La falta de independencia judicial limita la posibilidad de investigaciones internas que determinen responsabilidades. El modelo que se consolida muestra un Estado que compensa la pérdida de ingresos petroleros mediante una mayor presión fiscal interna, apoyado en una estructura institucional altamente centralizada. El CENIAT se ubica en el centro de ese esquema, no solo como recaudador, sino como la herramienta de control económico. La capacidad de decidir quién es fiscalizado, cuándo y bajo qué condiciones otorga un margen de maniobra que trasciende la gestión tributaria convencional. En la práctica, el sector privado opera en un entorno donde el cumplimiento fiscal convive con riesgos asociados a la discrecionalidad. Empresas nacionales e internacionales han debido adaptarse a un sistema en el que la estabilidad depende tanto de la capacidad de pago como de la relación con las autoridades. Esto ha contribuido a la reducción del número de actores económicos formales y al crecimiento de la informalidad, que escapa parcialmente del control tributario, pero limita el alcance real de la recaudación. La evolución del CENIAT bajo la dirección de José David Cabello refleja la transformación del aparato estatal venezolano en un contexto de crisis prolongada. La recaudación se mantiene en aumento en términos nominales, mientras la economía real enfrenta restricciones severas. El organismo cumple una función esencial para la sostenibilidad financiera del gobierno, pero su gestión permanece rodeada de cuestionamientos sobre transparencia, equidad y uso político de sus capacidades. El CENIAT, en ese escenario, opera como una herramienta que articula financiamiento, control y supervisión en un mismo punto, con impacto directo sobre la dinámica económica del país y sobre la relación entre el Estado y el sector productivo. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.